Es necesario para ello mantener una fe intacta por encima de las circunstancias, como diría algún abogado, de modo, tiempo y lugar, dicen ellos. Y vamos a tratar, creo que hoy y quizás el próximo domingo, una historia que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la cual en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención y que nos invita y nos enseña el cómo no dejarse quebrantar por las distintas situaciones que la vida nos va a colocar. De hecho, el viernes iniciamos también un sermón muy alineado con esta misma palabra, pero con otro personaje. Lo invitamos a que venga los viernes también. Los viernes tenemos culto en este lugar, para los que no saben, a las 7 de la noche. Aprovecho y hago la publicidad. Y vamos a hablar un poco, uno de estos viernes, acerca de una mala noche. ¿Cuántos han tenido una mala noche? Creo que todos. No, pastor, no es solamente la noche, también tuvo un mal día y una mala noche. Y vamos a hablar un poco acerca de eso y cómo permanecer inquebrantables en medio de las situaciones difíciles que la vida en ocasiones nos va a colocar. Pero solo quien conoce a Dios y solo quien es quebrantado ante Dios va a poder permanecer inquebrantable ante las situaciones de la vida. Y es un poco lo que vamos a ver a través de la historia de un personaje anónimo, un personaje del cual ni el nombre conocemos, pero que a mí en lo particular me deja muchas enseñanzas. Y lo que quiero hacer en esta mañana, a partir de esta mañana solamente, es compartir un poco de eso que Dios me ha enseñado a través de este personaje a mí, compartirlo con ustedes. Como hijos de Dios debemos permanecer inquebrantables ante las situaciones de la vida. Ya hablamos un primer tema hace algunos domingos atrás que lo denominamos presión de grupo, ¿recuerdan? Y que tenía que ver con toda la presión externa que recibimos en ocasiones, que necesitamos permanecer inquebrantables a pesar de. Pero la historia que vamos a tratar a partir de hoy, como decía, quizás, no sé, 1 o 2 domingos, tiene que ver con permanecer inquebrantables no ante la presión externa, sino ante las situaciones que la vida nos ha permitido vivir. Por eso el título de este sermón en esta mañana, si le quieres colocar un título, es Por caminos distintos. La vida en ocasiones nos lleva por caminos distintos. Tú ves tu vida y la comparas con la de tu vecino y es totalmente distinta. Y lo peor es que muchas veces nosotros como cristianos hacemos la comparación y nos damos cuenta que el vecino aparentemente que no sirve a Dios, que no ama a Dios, que vive a su manera, tiene mejor vida que nosotros. Aparentemente tiene casa, tiene carro, tiene beca, viaja, no tiene problema para pagar la universidad de los hijos. Aparentemente, pero como dijo Asad, yo vi a los impíos y tuve envidia de los que hacen iniquidad, porque están hermosos, están rozagantes, dice Asad, sus ojos saltaban de grosura. Pero al final, dice Asad, cuando me acerqué al trono de Dios, cuando me acerqué al altar de Dios, pude entender que no se trata de lo que ocurra mientras estamos en este día, en este tiempo, en esta tierra. Se trata de que al final, buenos y malos, vamos a tener la paga por lo que hayamos hecho. Y es ahí donde cobrará importancia y donde cobrará valor el ser inquebrantable. Te voy a invitar en esta mañana a abrir tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3, nueva traducción viviente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3, nueva traducción viviente.
Ayúdenos también a orar un entre paréntesis. Con los muchachos de medio estamos trabajando para hacer algunas mejoras en todo el tema de transmisión. Aprovecho para decir que nuestro canal de YouTube es CCC Suroccidente. Allí pueden encontrar nuestros mensajes. Ingresa a YouTube CCC Suroccidente, suscríbase al canal, active la campanita y dentro de poco vamos a estar dando premios. Y los muchachos de medio estamos trabajando junto con ellos. Queremos hacer una serie de inversiones, si Dios nos lo permite, para mejorar todo el tema de transmisión y demás. Ellos son, no voy a decir unos magos, son unos bendecidos estos muchachos, porque hacen mucho con tan poco. Con ese celularcito y ese computador, estos muchachos hacen maravilla. Entra a las redes sociales de nosotros para que vean. Es más, hemos aquí entre paréntesis, hemos escuchado de otras iglesias que nos han dicho, pero las redes de ustedes, ¿cómo hacen los muchachos? Ellos creen que tenemos unos equipos que ni vengan por acá. Y si eso hacen con tan poco, no sé qué van a hacer con tan mucho que Dios nos va a permitir conseguir. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3, nueva traducción viviente. Tiene un título, dice Eliseo y Naamán. Y dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Llegamos hasta ahí, amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, bondad y misericordia infinita. Coloca tu mano derecha en el corazón y por unos cortos segundos pídele a Dios que te hable en esta mañana a esa necesidad puntual que trajiste. Esa necesidad que tú y solo tú conoces, porque yo como pastor no la puedo conocer. Pero Dios sí la conoce y el Espíritu Santo va a hacer una obra especial en tu vida en esta mañana. Con tus propias palabras habla con Dios, no te dejes guiar por mí en estos momentos. Gracias, mi buen Dios. Entendiendo que todo cuanto hay en esta casa a ti te pertenece, cada elemento a ti te pertenece, pero lo más importante, las vidas a ti te pertenecemos. Ruego en este momento que toda fuerza antagónica de maldad, toda fuerza contraria, la declaramos sin poder, sin autoridad, inoperante, y nos declaramos libres para el fluir de tu palabra. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Y se le da un aplauso a él, mucho, pero mucho mejor. La vida llevará a cada persona por caminos o por senderos distintos. Muchos de estos caminos son el fruto, el resultado de decisiones que hemos tomado. Otros de situaciones ante las cuales la vida nos va a colocar. Las palabras vida y camino son muy frecuentes utilizarlas en conjunto. De hecho hay canciones, la canción creo que dicen más popular o famosa, o dicen que la mejor letra de canción secular de Colombia en el siglo pasado precisamente se llama El Camino de la Vida. Los mayores de edad sabrán cuál es. Triste como el viento van pasando, una cosa así, que no me la sé mucho. Pero también hay un vallenato muy conocido que se llama Los Caminos de la Vida, y es otra, y esa sí me la sé. Se dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. ¿Sabes por qué no encontró la salida? Porque no conocía a Dios como su Salvador. El que conoce a Dios como su Salvador encontrará la salida a sus caminos. Camino y vida son dos palabras que van de la mano.
sea lo uno que te haya tocado transitar por un camino aparentemente de flores, o sea lo otro que te haya tocado transitar por un camino aparentemente de espinas, sea lo uno o sea lo otro, como hijos de Dios debemos entender que Dios lo ha permitido para procesarnos y para que al final su propósito se cumpla en nosotros. Por eso en esta mañana, y a partir de hoy creo que quizás 1 o 2 domingos, vamos a hablar de un personaje que, como te decía, a mí me llama poderosamente la atención. Es más, no vamos a hablar de uno, vamos a hablar de 2 personajes a los cuales la vida lo llevó por caminos distintos. Y si usted es un poco meticuloso y logró acompañarme en la lectura de los 3 versículos del libro de Reyes en su capítulo 5, versículos 1 al 3, ya debe entender un poco de cuáles son esos 2 personajes de los cuales vamos a hablar en esta mañana. Uno de ellos vivía en medio de ostentación, de lujo, de privilegios, de honores. Otro es un personaje del cual ni el nombre sabemos, porque cuando te detienes a leer el capítulo 5 del primer libro de Reyes, donde hemos leído en esta mañana, te darás cuenta que aparece un título, del segundo libro de Reyes, dice Eliseo y Naamán. Pero en medio de la historia hay un personaje el cual el nombre no se menciona y es la persona que transforma la historia. Un personaje anónimo, ni el nombre aparece. Creo que aquellas personas que en su momento colocaron los títulos a los escritos bíblicos, que debemos saber que no hacen parte de los originales, eso se colocaron mucho tiempo después para facilitar la lectura nuestra y para que tengamos un poco más de claridad de los textos que vamos a leer. Pudieron colocar Eliseo, la joven y Naamán, por lo menos métanla ahí. Pero no, la gran mayoría de versiones dicen Eliseo y Naamán, y pasan por alto a ese personaje sin nombre, anónimo, pero que al final Dios utilizó para cambiar el curso de la historia. Aplaude el nombre de Dios en esta mañana. Aplaude el nombre de Dios en esta mañana. Y Dios me habla a través de esto a mí también, porque quizás muchas veces en la vida, en los lugares donde estamos, nos sentimos anónimos. Quizás en el lugar donde Dios te colocó como empleado, eres la parte más baja de la escala salarial. Y cuando hacen las reuniones de fin de año de la empresa, los jefes, los ejecutivos, los grandes empleados de la compañía están en un lugar y muchas veces a ti te colocan en un lugar aparte. Muchas veces en la empresa donde laboramos solamente somos una cifra. El jefe te ve y ni tu nombre conoce. ¿Y cómo te sientes cuando quizás eres un vendedor y te matas día y noche y haces mucho trabajo y cuando de pronto el jefe te ve por ahí, ¿cómo que te llamas tú? ¿Cómo que te llamas tú? ¿No les ha pasado? Que a usted no le pasó a mí, sí, muchas veces. Porque los jefes solamente se aprenden los nombres cuando nos van a regañar. Lastimosamente. Y muchas veces dentro del entorno en el cual nos estamos desarrollando, estamos viviendo, nos comparamos con los demás y nos sentimos lastimosamente como seres anónimos, como un cero a la izquierda, dicen por allí. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es un hombre importante y una mujer anónima. De este hombre importante, el texto nos dice su nombre,
su estado civil, su posición social, prácticamente su estrato social. Nos dicen qué se desempeñaba, en qué laboraba, cuál era su profesión. De esta mujer anónima solamente dice una joven muchacha. La muchacha, así como cuando estuvo por ahí. Esa muchacha que va por ahí, llámame a la muchacha esa. Así dice el texto. Más adelante dice una criada. Antes dice una cautiva y después dice una criada. No dan el nombre. O una hebrea. O una hebrea. Pero de nuestro gran personaje, nuestro hombre importante, nos dan el nombre. ¿Cómo se llama? Naamán. Nos dice cuál era su profesión. ¿Qué era? General. Al cual el rey, dice, lo tenía en alta estima. Es decir, se codeaba con la flor y nata de la sociedad. O sea, ese era Naamán. Nos dice su estado civil, era casado, tenía esposa. Nos dice su situación económica, si tenía esclavos trabajando con él, tenía que estar bien económicamente para sostener esclavos. O sea, nos describe todo. Aún su estado de salud tenía un pequeño detalle. Era poderoso, dice, era valeroso. Valeroso, valiente en extremo. Y un pequeño detalle. Vea usted, por eso es bueno estudiar el Instituto Bíblico. Valeroso en extremo. Pero pequeño detalle, leproso. Tenía todo, pero le faltaba la salud. Y es ahí donde en nuestra historia aparece una mujer anónima. Dice el texto sagrado, donde acabamos de leer, el rey de Arán sintió una gran admiración por Naamán, comandante del ejército. Él le había dado importantes victorias a Arán. Era un poderoso guerrero. Padecía de lepra, y de la muchacha solamente dice, y entre los cautivos se encontraba una muchacha, de la cual familia ni el nombre sabemos, pero es esta joven la que cambió con un consejo suyo el curso de la historia. Fue el instrumento útil en las manos de Dios, porque lo que le permitió a esta joven criada y cautiva permanecer inquebrantable no fue su importancia o el ser anónima, fue su fe inquebrantable en el Dios que ella había conocido. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? Conoce a Dios. Conocía a Dios. Dice el libro de Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24, nueva traducción viviente. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, dice Dios, en conocerme verdaderamente y entenderme, que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra, y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Aleluya. Naamán tenía todo lo que el texto dice. Tenía dinero, tenía riquezas, era un hombre que había ganado batallas, era sabio, tenía conocimiento, pero no conocía a Dios. Una joven anónima.
que dicen los estudiosos podía tener entre unos 12, 14, 16, máximo 18 años. Era una niña, pero pudo conocer a Dios. Así es. Al final, lo interesante de esta historia es que tanto el propósito de la joven como el propósito que Dios quería para la vida de Naamán, ambas cosas se cumplieron, porque Dios colocó a una joven anónima, criada, cautiva, en un lugar de la historia, porque Dios necesitaba impactar la vida de Naamán. Y si en esta mañana te sientes como un ser anónimo, como un ser a la izquierda, donde Dios te ha colocado, déjame decirte que hay propósito en tu vida, y si Dios te colocó allí es porque Dios quiere que tú impactes a tu alrededor. Alaba el nombre de Dios en esta mañana. Oh, aleluya. Pero es necesario conocer a Dios. Si usted quiere aprender cómo conocer a Dios, entra al canal de YouTube de nosotros, Camino Suroccidente, y busca unos mensajes que predicamos hace como 2 años atrás, que se titularon así: ¿Cómo conocer a Dios? Porque si comienza a predicar de eso en esta mañana, no terminamos nuestra historia. Conocer a Dios, familia, es saber que Él cada día está obrando por nosotros. Que Él cada día está procurando el bien tuyo y el bien mío. Sino que muchas veces no lo vemos. Y como no lo vemos, creemos que Dios está desaparecido, pero Él está allí obrando a tu favor. Los padres de familia que están en este lugar me van a entender. Cuando usted sale a laborar, ¿qué sabe usted hacer cuando usted sale a laborar? Usted no sale a laborar simplemente porque ahí es que yo tengo unas ganas, dice Jorge, de viajar hasta el Cerro de San Antonio. Pastor, es que yo viajo no porque me paguen, yo viajo porque yo quiero coger esa moto y viajar esas 4 horas de ida y 4 de venida, pastor, por gusto. No. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque somos los proveedores en la mayoría de los casos de nuestro hogar. Y salimos para conseguir el sustento diario para nuestra familia. Pero ahora cuando Jorge viaja, él no está por todo el camino. Samuel, estoy aquí, voy a trabajar para darte para la comida. Y a los 2 minutos llama a Joshua. Joshua, voy en camino para que tengas para las cosas del violín. Y a los 3 minutos, Loida, voy en camino, estoy trabajando. No. Él sale a laborar y está obrando por el bien de su familia. Y su familia tampoco está todo el tiempo llamándolo a él para preguntarle: Jorge, ¿tú estás trabajando por el bien de nosotros? No, porque como un buen padre que él es, él provee para su hogar. Dios es un buen padre y él provee para nosotros, aunque lo veamos o aunque no lo veamos. No necesita decírnoslos a diario. El solo hecho de respirar es una manera que él nos está diciendo: te estoy enviando provisión a tu vida. Te puedes levantar, puedes caminar, puedes vivir, puedes hacer. Oh, aleluya. Y gracias a Jorge por el ejemplo, pero el que tenía aquí cerquita. Esto no es solo para Jorge, esto para todos los padres de familia que estamos en este lugar. De la misma manera como tú no necesitas estar avisándole a tus hijos por cómo estás trabajando y cómo estás obrando. Y a veces, créelo, los hijos no tienen ni la más mínima remota idea de lo que nosotros como padres o madres en ocasiones hacemos para que ellos puedan tener lo básico. Yo le decía a mi esposa en esta semana casualmente, recordaba cuando trabajé como vendedor tienda a tienda durante 7 años, familia, prácticamente, con sol, con agua, con lluvia. Nunca compré un vehículo en el cual transportarme. Tienda a tienda, tenía que visitar 74, 75, 76 tiendas diarias. En el norte de Barranquilla, que es diferente que en el sur, porque en el sur hay una tienda en cada esquina, 4 tiendas en cada esquina. En el norte hay una tienda aquí y la otra en la ventana del mundo. Y la otra en la ventana de Campeones. Y la otra en el Metropolitano. Mínimo 2 cuadras. Y mi esposa se enteró de eso hasta esta semana. Claro, en medio de un almuerzo estaba diciendo, porque vi a alguien pasar. Ella me dijo: Isra, mira ese muchacho cómo va trabajando, sudando con este sol. Le decía: ay, Moni. Comencé a sacar pecho. ¿Tú qué crees? Que yo no caminé 7 años así. Familia, yo no llamaba a diario: estoy trabajando, estoy caminando,
Estoy cogiendo sol. Ni yo lo decía, ni a ella les importaba. Muchas veces, como digo, ¿qué es lo único que ellos esperan? Que la provisión llegue ahí. Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? Como dice en el argot popular, nos rompemos el lomo por llevar la provisión. El Dios que tú y yo servimos muchas veces no tiene que decirte: aquí estoy trabajando por ti, estoy haciendo esto, Mónica, estoy haciendo esto, Miguel, ay, Mary, Gustavo, estoy haciendo... No. Pero tú y yo debemos saber que si nosotros como padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro buen Dios está trabajando por entregarnos buenas dádivas a nosotros. Si tú y yo no escatimamos esfuerzo por nuestros hijos, cuanto más nuestro buen Dios Laura está cuidando de la vida de Lucía, ahí donde está en este momento. Y cuando tú te vas, y cuando tú sales, o cuando tus hijos salen, es Él el que los lleva y los trae con bien, porque hay momentos en la vida en los cuales tú no vas a poder estar 24/7 cuidando de ellos, pero en ese momento es el buen Dios que cuida de tu hijo, de tu familia, de tu esposo, y cada día has podido regresar a casa con bien. Aplaude el nombre de Dios en esta mañana. Creo que ya se ha perdido esa buena costumbre de nuestros padres, la de los niños del África. ¿Saben cuál es la costumbre de los niños del África? ¡Tómate esa sopa! De los niños del África. Bastante sopa que me tocó tomar con ese cuentecito. Eso es lo que hay. Si tú supieras que los niños del África, míralos en la televisión, ahí salen, y con los niños del África muchos nos pusimos gordos escuchando esas historias. Tú y yo somos hijos de Dios y Él diariamente envía bendición a nuestras vidas. Véalo o no lo veas, Él está trabajando a tu favor. El texto que acabamos de leer, ¿me lo regalas, por favor, Laurita? De Jeremías. El de Jeremías, por favor. Nos da 3 detalles importantes. Dice esto, dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra. ¿Qué nos demuestra Dios? Amor inagotable. ¿Y qué trae Dios? Justicia y rectitud. 3 cosas: amor inagotable, justicia y rectitud. Cuando tú entiendes y conoces a Dios muy por encima de la sabiduría del hombre natural, entenderás que Dios cada día está trabajando para darte amor inagotable, para traer justicia y para hacer rectitud ante los ojos de los hombres. Y aunque las cosas en ocasiones aparezcan contrarias, un día, familia, un día Él hará justicia por sus escogidos. Ay, no me creyeron. Un día Él hará justicia por sus escogidos. Eso que hoy ves injusto que te está pasando, no te preocupes, no pongas tu confianza en el hombre, coloca tu confianza en Dios. A la final de la historia, Dios hará justicia y traerá rectitud a la tierra. Así es, aleluya. Eso es conocer a Dios, familia. Y a Dios. Dice un texto sagrado: maldito el hombre que confía en el hombre. Y créalo que a mí ese texto me dio vueltas en la cabeza y busqué muchas versiones, hasta que encontré una versión y una explicación bien clara que dice: vivirá en completa agonía el hombre que confía en el hombre. Y eso me estalló la cabeza. ¿Por qué decía maldito el hombre que confía en el hombre? Pero hay una traducción que dice: vivirá en completa agonía el hombre que confía en el hombre. Y cobra un poco de sentido para nosotros, porque si tú como esposa confías en que tu esposo te va a ser fiel, no vas a dormir tranquila, vivirás en completa agonía. Pero si como mujer de Dios tú dices: bueno, Señor, Él está en tus manos, lo encomienda en tu camino, y allá es el Señor, yo confío en ti, no confío en Él, no vas a tener agonía.
Si tu economía la tienes pensando, está cimentada, está confiada en el jefe, en el trabajo, vas a vivir en completa agonía. Ahí está bajando, ay, la tasa de desempleo está creciendo, ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Sabes cómo vive? Ay, Dios mío. Y está trabajando y metiendo hojas de vida por todos lados. Eso es vivir en agonía. ¿Por qué? Porque tienes la confianza puesta en el hombre. Pero si tu confianza está puesta en Dios, tú sabes que aunque una puerta se cierre, Dios abrirá 1000 puertas a tu favor. Aplaude su nombre en esta mañana. Al final de toda la historia, familia, reinará su amor, su justicia y su rectitud. La joven anónima de la historia conocía a Dios más allá de los títulos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, hombre valiente y valeroso en extremo, a quien su jefe le tenía en alta estima porque había conseguido muchas victorias por su mano. Tú lees eso y dices, wow. Pero ahora está ante una joven criada, sin nombre en nuestra historia, en nuestro relato bíblico. Me llama la atención que esta joven anónima no cuestionó la justicia divina. Cuando tú detallas y entras a estudiar un poco a fondo esta situación, ella está como esclava, es cautiva y esclava. Ella pudo decir, lo que pasa es que este hombre está pagando por todo lo que nos hizo a nosotros y por eso tiene esa lepra, y déjalo que se muera con su lepra. Te lo dije en costeño, en costeñol, esa es versión Israel Castro 2026. Humanamente hablando, ella pudo pensar así. El problema de él, yo lo dije el otro día, cuando a nosotros alguien nos ha hecho algo malo, porque es que nos ganamos enemigos de gratis. ¿Cuántos han ganado enemigos de gratis en algún momento en la vida? Y cuando algo malo le pasa a esa persona, no nos alegramos, pero nos da una cosquillita. ¿Y sabe qué decimos? Esa es reprensión divina, porque Jehová está peleando por mí. La joven lo pudo decir. Esa lepra es reprensión divina. ¿Por qué? Porque se metió con el pueblo de Dios. Allá él y su lepra. Pero qué corazón tan hermoso el de esta joven anónima de nuestra historia. No miró la justicia de Dios con la misma vara que nosotros los seres humanos medimos lo que es ser justo. Ella no vio a un jefe, a un patrón, a un amo, a alguien que la había traído como esclava. No. Él vio a un ser humano que necesitaba sanidad, y más que sanidad, necesitaba conocer al Dios que ella conocía. Oh familia, hay un mundo el cual muchas veces criticamos, y ¿saben qué decimos? Es que ellos están así, porque es que, obvio, ese es solamente el resultado, las consecuencias de un mundo como en el cual vivimos. Y sí, entendemos que muchas cosas son consecuencias del pecado del hombre. Pero la joven de nuestra historia no tuvo en cuenta para nada quizás los errores, virtudes o defectos de Naamán. Vio en ese hombre leproso un hombre que necesitaba del amor de Dios. La joven anónima de nuestra historia conocía a Dios más allá de los títulos. Ella sabía que el amor de Dios no era solamente para el pueblo judío,
que él amaba y podía obrar un milagro en la vida de Naamán acorde a su soberanía. ¿Sí? No cuestionó su posición ante Naamán. Ayudó y buscó una solución al problema. Oh familia, en esta mañana sé de parte de Dios que muchos de nosotros vamos por la vida sintiéndonos como seres anónimos, porque aún dentro de nuestra misma casa no nos han dado el valor que merecemos. Porque aún tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, sientes que no ha valorado o no han valorado lo que has hecho por él. Pero esto no debe guiar tu comportamiento. Si la joven de la historia se hubiera dejado guiar por ello, uno de los milagros más hermosos narrados en las Sagradas Escrituras no estuviera hoy en este hermoso día. Había propósito para la vida de la joven y había propósito para la madre.